Y bueno, nos encontramos ya en el sitio donde vamos a buscar a la Botrytis aurifer, que es un bosque verdaderamente espectacular, muy hermoso. Y bueno, es un bosque de niebla que se encuentra a mediana altura, tiene elementos del bosque tropical y elementos del bosque templado, como estos extraordinarios helechos arborescentes, que son una parte muy importante y muy representativa de este tipo de bosques. Este tipo de bosques son pero muy húmedos. Y bueno, en este caso es un bosque un tanto frío. Nos encontramos más o menos a 1600 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, pues a ver cómo nos va. En 1860, el naturalista inglés Osbert Salvin, coautor de la gran enciclopedia Biología Central y Americana, publicó en la Sociedad Zoológica de Londres lo que sería la descripción de una de las víboras más extraordinarias del mundo, en su momento llamada Thamnocenchrys aurifer, cuya etimología aludía a los hábitos de vivir en matorrales o arbustos, con el epíteto aurifer, que quiere decir que da o que porta oro, aludiendo al patrón de manchas amarillas que discurren dorsalmente en la serpiente. Hoy, esta serpiente se llama Botrytis aurifer, la víbora de fosa que da oro, aludiendo a las fosetas loreales que tienen estos crotálidos entre la nariz y los ojos. He recorrido miles de kilómetros tan solo para llegar al punto donde habita esta serpiente. Verla no es una garantía, pero ya he estado aquí antes, sé que es un excelente punto para encontrarla. Para ello me dirijo a Baja Verapaz, en Guatemala, a uno de mis ecosistemas favoritos, el bosque de niebla, un sitio mágico donde las plantas y las nubes habitan el mismo espacio, donde lo terrenal y lo divino coexisten en forma de animales fantásticos como el quetzal o la Botrytis. La biodiversidad de este lugar es fantástica, se compone de estratos en donde cada piso corresponde a especies diferentes, desde los encinos gigantes de más de 40 metros que portan jardines magníficos de orquídeas y bromelias, hasta las sinuosas quebradas donde agua cristalina baja de la montaña. Este lugar da la sensación de pertenecer a los dominios más puros de la naturaleza. Su riqueza biológica me deja abrumado. Su belleza sin dudas te cambia la forma de ver el mundo. Estos ecosistemas son algunos de los más húmedos del planeta. Todo el tiempo estás mojado y la ropa jamás se seca. Llueve casi todo el tiempo. Estoy sin más ni menos que en el sitio donde se fabrican los ríos y las nubes. Explorar estos parajes que parecen sacados del periodo Jurásico
siempre es una gran aventura para mí. A donde voltees, encuentras especies impresionantes. La flora es alucinante, todo es verde. La exuberancia constituye la esencia de estos lugares. Sin embargo, es tan densa la vegetación que a menudo ver a los animales, que todos son crípticos, requiere un ojo bien entrenado. Normalmente pensamos en las islas como fragmentos de tierra rodeados de mar, y así debemos ver también a los bosques de niebla. Son islas rodeadas de nubes que se encuentran en un espacio climático que las aísla de las tierras más bajas y cálidas y de las tierras más altas y frías. Esto hace que sean laboratorios evolutivos llenos de especies endémicas que no habitan en ningún otro lugar, y cuya distribución es tan restringida que la más mínima amenaza humana puede extinguirlas en pocos años. Es por eso que hay que comprender la fragilidad de estos bosques cristalinos. Tomamos todas las medidas precautorias para no llevar enfermedades. Desinfectamos nuestras botas y las llantas del auto para proteger a los anfibios, los cuales únicamente deben ser manipulados con guantes. Y así, la búsqueda de la Botrytis aurifer comienza en las primeras horas del anochecer. Al principio todo parece vacío, pero poco a poco los animales comienzan a aparecer, y la adrenalina de encontrar 3 Botrytis en la primera noche se convierte en la alegría de haber encontrado nuestro objetivo principal. Terminando la sesión de herping, entre la fuerte lluvia, regresamos cansados a dormir, para al día siguiente realizar todas las sesiones de fotografía y video. Miren qué maravilla de serpiente tengo enfrente de mí. Esto es una Botrytis aurifer, una serpiente de ensueño que se encuentra solamente en el bosque nuboso que hay entre México y Guatemala, específicamente en el estado de Chiapas, en México, y casi todo a lo largo de Guatemala, a través de las sierras que atraviesan el centro de Guatemala. Este ejemplar es un juvenil. Esta serpiente llega a alcanzar hasta 1 metro de largo, siendo muy robustas los ejemplares de este tamaño. Casi siempre son hembras los ejemplares de este tamaño y suelen ser muy gruesas, a comparación de los machos, que los machos son más bien delgados, la cabeza más en forma ovalada. Es una serpiente verdaderamente extraordinaria que solo vive aquí, vive aproximadamente a 1600 hasta 2000 metros de altura, en estos bosques que son muy húmedos y que son un verdadero paraíso donde las nubes bajan y donde habita el quetzal, que es esta ave extraordinaria, un capricho maravilloso del sueño más fabuloso que haya tenido la evolución en algún momento. Pues bueno, lo ha tenido con el quetzal y sin dudas también con esta maravillosa serpiente. Estas serpientes normalmente son de hábitos nocturnos, pero también se las encuentra un poco de día, así como esta, que están enroscaditas en algunas palmeritas, en algunos helechos o en algunos troncos, como lo estamos viendo ahorita mismo. Es una serpiente venenosa, eso hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, no son serpientes agresivas para nada, y no es una serpiente que no va a morder ni va a hacer absolutamente nada, a menos de que uno la toque directamente o que no sea precavido y que vaya pues por este sitio pues agarrando cualquier rama, y eso sin picarse. Es importante siempre que salimos a la naturaleza fijarnos por dónde estamos. No es culpa de los animales si ellos atacan, simplemente es su forma de defenderse. El veneno de esta serpiente no es muy conocido. Es una serpiente que tiene un veneno que se sabe que tiene cierta potencia. Hay casos letales causados por la mordedura de esta serpiente. Entonces, sin duda, se trata de una serpiente a la cual hay que tenerle mucho respeto, ya que su mordedura es potencialmente peligrosa. Entre las amenazas que tienen estas serpientes se encuentran el tráfico ilegal, que amenaza bastante a estos animales, ya que son muy codiciados por coleccionistas. También las amenaza la pérdida de su hábitat y la masacre indiscriminada que la gente provoca cotidianamente de serpientes que son asesinadas en cuanto son encontradas. Estas serpientes pueden llegar a tener unas 10 o 12 crías aproximadamente, e incluso más cuando son adultas. Pero las crías van a alimentarse principalmente de pequeñas ranas o pequeños invertebrados. Y los adultos, conforme crecen,
se van a alimentar de otros animales como pueden ser lagartijas, de forma oportunista pueden ser pájaros y también pueden ser roedores o pequeños marsupiales. Esa es la dieta que se tiene de estos animales. También se sabe por la cantidad de parásitos que pueden llevar estos animales, sobre todo debajo de la piel, que estos animales tienen una dieta importante basada en anfibios. Estas serpientes deben ser protegidas. Afortunadamente me encuentro en un sitio donde son bien cuidadas y protegidos estos animales extraordinarios y les dan el respeto que merecen. Sin embargo, hay que tener cuidado, ya que estos animales tienen una distribución bastante restringida, habitan en lugares muy específicos y si estos lugares desaparecen, pues esta serpiente va a desaparecer, al igual que si desaparecen sus presas, como pueden ser los anfibios, los cuales están siendo fuertemente afectados por el cambio climático o la aparición de enfermedades emergentes junto a los otros factores como destrucción de hábitat, etc. Es una serpiente de hábitos semiarborícolas, sin embargo es también un poco terrestre. A veces se las ve en el suelo, se las ve a mediana altura, como por ahí de 1 metro, y también se las puede llegar a ver muy alto en los árboles. De hecho hay un registro donde se observó a esta serpiente apareándose aquí en este bosque a cerca de 15 metros de altura. Entonces, bueno, son serpientes que sin duda pueden trepar, tienen toda la fisionomía corporal para trepar. Algo interesante de este grupo de serpientes es que esta serpiente, su pariente más cercano es la Botrytis rowleyi, que se encuentra en el norte de Chiapas y Oaxaca. Es una serpiente muy enigmática y muy interesante. Sin embargo, es totalmente diferente en cuanto a coloración, pero a nivel de escamas, a nivel de morfología y a nivel evolutivo están muy emparentadas. Las Botrytis tienen un origen evolutivo muy complejo. Aparentemente todas tienen un fenómeno de especiación alopátrida, es decir, por barreras geográficas que son las que producen que estos animales evolucionen. Y al parecer no está muy claro tampoco qué líneas evolutivas llevan a todas estas especies, ya que varios grupos de estas especies de Botrytis tienen al parecer orígenes un poco distintos o un poco complejos en este sentido. Y bueno, al parecer al menos esta y Botrytis rowleyi son las más emparentadas. Sin embargo, pues dentro de las demás especies de Botrytis que hay, es muy interesante pensar cuál fue su origen, porque al parecer esta no está tan emparentada con otras de este mismo grupo como se podría pensar. Sin embargo, pues bueno, el fenómeno de especiación alopátrica que produce la diversidad de este género es algo clave para entender cómo funcionan evolutivamente estos animales. Todas estas serpientes tienen, la gran mayoría de estas serpientes tienen distribuciones restringidas a sitios geológicamente distintos y que tienen sus propias características, sobre todo aislados entre sí. Sin embargo, la única especie de Botrytis, que es la de pestañas, la Schlegeli, que tiene una distribución mucho más amplia, que va desde el sur de México hasta pues parte del norte de Sudamérica, hasta Perú, pues bueno, es una de estas serpientes que es un poco un misterio, porque además es una serpiente que sube mucho en altitud, sobre todo en Sudamérica, y en Centroamérica se encuentra en todas las tierras bajas. El resto de las especies de Botrytis se encuentran en las tierras altas principalmente. Las únicas especies que quizás llegan a bajar un poco más son Botrytis bicolor, Botrytis thalassianus, que llegan a bajar casi a 500 metros de altura, siendo ya pues simpátricas con algunos animales ya bien tropicales, como es la nauyaca real. Esta serpiente sin dudas es una verdadera belleza y nos ha deleitado muchísimo con este color tan maravilloso que tiene. Y bueno, quizás no hay mucho que decir, no se sabe mucho de estos animales. Lo único es darle las gracias y pues dejarla que siga su camino. Esta serpiente es una verdadera maravilla. Y antes que nada quiero comentar que esta serpiente también para mí es muy importante, ya que junto aquí con algunos colaboradores en esta reserva hemos tratado de difundir educación acerca de este animal y revalorizarlo, que se dé a conocer, pero de una forma positiva, en donde no genere codicia pues por parte de gente que la quiera capturar, sino más bien que genere esta empatía de querer conservar a este animal, de quererlo cuidar. Y es por eso que en este sitio se monitorean constantemente estas serpientes, se observan, se les toman datos, se les toman todo referente al hábitat,
precisamente pues para que estas serpientes puedan ser conservadas y este sitio sea un ejemplo para conservar a otras serpientes de estas o a otras especies en otros sitios. Y bueno, pues mientras yo digo todo esto, este animal prácticamente se ha ido, ha desaparecido ya. Y bueno, es hora de seguir nuestro camino aquí por el bosque de niebla de Guatemala. Qué gran fortuna poder apreciar la herpetofauna de este lugar. Este sitio es un verdadero Edén para los reptiles y anfibios. Desde las extraordinarias Plectroila hardwegi, que son unas ranas arborícolas enormes y bellas, a las culebras, los anolis, las salamandras y las botriekis. Estos bosques son un pequeño relicto de cómo debería ser la naturaleza en todos lados. Lamentablemente, esto ya no es así. Y mientras estos hábitats desaparecen y se fragmentan, el futuro de estos animales luce oscuro. De millones de años a unas pocas décadas es a lo que se reduce el futuro de estas especies. Me cuesta creer como naturalista que he nacido justo en el ocaso de la biodiversidad, que vivo en el Antropoceno, la era que describe cómo el ser humano acabó con la naturaleza. La ciencia lo ha dicho una y mil veces, y la humanidad prefiere hacerse sorda al respecto. Y mientras tanto, mi misión es registrar, conocer y llevar el mensaje a cuantas personas pueda, y forzarme a creer que podemos detener esto, y cambiar el rumbo, seamos un ejército, y frenemos esta extinción masiva.